Hola chicos, les habla el profesor Manuel Castañeda Amasifuen del curso de literatura. Vamos a centrarnos hoy en un escritor importante, Alfredo Bryce Echenique. Sin embargo, vamos a explicar también algunos detalles pormenores de la generación del 70, poesía. Ya, antes de entrar al gran escritor Alfredo Bryce. A ver chicos, la ya consagrada generación del 60, ¿no? Digamos así, lideradas por Mario Vargas Llosa, da paso a una gran generación también, la generación del 70, ¿sí? La generación del 70 tiene como contexto histórico, como marco histórico, los gobiernos dictatoriales de Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez. Estamos, uno de marcada tendencia izquierdista, como es Velasco, otro de marcada tendencia derechista, como es Francisco Morales Bermúdez. ¿Ya? Esas contradicciones ideológicas se dejan notar en los poetas de la generación del 70. Pero es importante mencionar a un grupo poético, ¿ya? Que dio que hablar durante esa década. Dio que hablar en la crítica literaria, en los periódicos, en las revistas, en las radios, en los círculos culturales, círculos literarios, etc. Se llamó Hora Cero. Por eso decimos acá, chicos, es notable la labor del grupo Hora Cero. ¿Ok? Hora Cero es el título que corresponde también a una novela del escritor Enrique Congrains. Enrique Congrains, ¿no?, perteneció a la narrativa del 50. ¿Se acuerdan esa generación brillante, ¿no?, de Julio Ramón Ribeiro, Carlos Eduardo Zabaleta, entre otros? Hora Cero era una novela que hablaba sobre la terrible situación de los migrantes provincianos en Lima, marginados, ¿no? Vivían en una realmente situación deplorable, en zonas deprimentes, incluso al lado de basurales. Ok, estamos hablando de un texto naturalista, pero recuerda que la novela Hora Cero es el título, digamos, que da inicio a la llamada narrativa urbana. O sea, es como un antes y un después, Hora Cero. Pues bien, acá vamos con Hora Cero, que era un grupo de poetas. Hora Cero estuvo liderado por el villarrealino Jorge Pimentel. Ok, Jorge Pimentel. Tuvo grandes representantes como Enrique Verástegui, Tulio Mora, ¿no?, en su primera como en su segunda fase. Estamos. Chicos, Hora Cero fue un grupo de reacción contra la poesía anterior. Hora Cero cuestiona toda la poética peruana, a excepción de César Vallejo. ¿Ya? A excepción de César Vallejo. Claro, más directamente la generación del 70, ¿no?, reacciona contra la generación del 60. Pues a la generación del 60 se le consideraba como los capos, ¿no?, de la poesía peruana, sobre todo de la poesía limeña. Mucho centralismo en la poesía. Pues Hora Cero propone una poesía más descentralizada, más democrática, ¿ya? Incluso Hora Cero abre filiales en provincias. ¿Con qué fin? Con el fin de, ojo, sacar más poetas. Poetas que hablen de sus vivencias, poetas que hablen ya de sus sentimientos, libres, sin ataduras de una normativa poética, de una normativa oficial en la poesía, ¿no?, que pronto se había enquistado en los del 60. Por eso la reacción del 70 contra el 60, chicos, ¿ok?
La agrupación Hora Cero saca un manifiesto llamado Palabras Urgentes. Palabras Urgentes va a aparecer en el libro, en la revista Hora Cero, muchachos. ¿Ya? Ellos reclaman un lenguaje más realista, un lenguaje menos convencional, un lenguaje menos en sí poético, en el sentido de que poético era llamado aquello que no usen palabras realmente exquisitas, hasta cierto punto adornadas, ¿no? Sino que se use el lenguaje urbano, el lenguaje de la calle, el lenguaje popular. Para Hora Cero, en el ser humano cabe la mitología, cabe lo urbano, ¿sí? Cabe, muchachos, lo cosmopolita, como también cabe lo nativo. Eso es lo que reclama Hora Cero, lo nativo, lo cosmopolita, ya lo mitológico y lo urbano. Mezclándose eso, pues así se puede decir que el estilo de Hora Cero fue un estilo vanguardista tremendo, de rebeldía, de renovación de nuestra poesía. ¿Por qué no la poesía callejera? ¿Por qué no la poesía urbana? ¿Por qué no la poesía de los pobres? ¿Por qué no la poesía, chicos, de los hippies? ¿Por qué necesariamente el poeta tiene que estar con corbata, con saco? Si puede estar, ¿me entiendes?, con un jean roto, si puede estar con una camisa ahuecada. ¿Qué tiene que ver la poesía con la presencia física del autor? ¿Te das cuenta o no? O sea, fue una poesía de rebeldía, ¿ok? Que dio que hablar. Y algo importante, chicos, también la presencia femenina. ¿Ya? Hora Cero consideraba que los críticos eran escritores frustrados. ¿Qué les quedaba pues a los críticos? Hablar de los genios. Eso decía Hora Cero. Y los críticos que muchas veces consideran que la voz de la mujer es una voz no escuchada, es una voz débil. Entonces, ¿qué es eso? Machismo. Hora Cero difundió bastante entonces la poesía de la mujer, la poesía femenina, chicos. ¿Ok? Entonces, miren, vamos a ver acá. Es notable la labor del grupo Hora Cero, con poetas como Enrique Verástegui, autor de En los extramuros del mundo, Jorge Pimentel, líder de Hora Cero, Kenacor y Valium 10. Ay, qué rico. Mira acá. Sobresalen también Carmen Olé, Cuadernos de Hipocampo, Cromwell Jara, Colina de los Helechos, así como Esther Castañeda. Interiores. ¿Ok, chicos? Era importante entonces mencionar la grandísima labor de Hora Cero como reflejo de la poesía del 70. A ver, este autor nos merece también, ojo, comentarios, nos merece explicación. Alfredo Bryce Echenique, ¿ok? Nacido en Lima en el año 1939, ¿ya? No me lo maten todavía, ¿sí? Alfredo Bryce Echenique, máximo representante de la narrativa del 70. Recuerda, hemos hablado hace un minuto de la poesía del 70. Perteneció a una familia de banqueros. Es importante mencionar esto. Su abuelo fue presidente del Banco Internacional del Perú. ¿Ok? Su padre fue gerente. O sea, ellos pertenecieron a la oligarquía. ¿Qué es la oligarquía? No, la oligarquía es un grupo de poder. El poder en manos de pocos. ¿Ok? Oligarquía. ¿Estamos? Alfredo Bryce Echenique perteneció a esa familia. ¿Ok? Ahora, estudió en colegios exclusivos, regentados por madres, por monjas, ya norteamericanas y también anglosajonas. Estudió en el Sagrado Corazón, ya te he dicho, en colegios exclusivos. Pero ¿sabes cuándo empieza la ironía de este escritor? Porque la ironía es uno de sus estilos constantes. Cuando decide entrar a San Marcos. ¿Qué diría la familia? ¡Qué asco! ¿No?
la clase alta, pues muchachos, ¿ok? La clase alta, ¿sí? Él en San Marquitos. No olvidar que Alfredo Bryce Echenique ya fue tataranieto de José Rufino Echenique. ¿Quién fue José Rufino Echenique? Fue un militar, ¿no?, que gobernó el Perú, si no me equivoco, entre 1851 y 1856. Ya fue sucesor y a la vez predecesor también de Ramón Castilla. ¿Ok? Entonces, él viene de una familia de élite. Digo esto porque siendo familia de élite, él conoce a profundidad la psicología de esa familia, de esta clase de la cual va a hablar en sus novelas. Algunas preguntas de las prácticas, ¿no?, que solucionamos venía sobre Alfredo Bryce Echenique, que por qué no pertenece a la generación del 50, ¿te acuerdas? ¿Por qué no pertenece a la generación del 60? Porque justamente él no toca temas urbanos, sino que él toca temas de la élite, de la clase superior, dominante, pero de la cual se burla. Eso me gusta de Bryce. Perteneciendo a esa clase, se burla de la misma. ¿Ya? ¿Cómo no se va a burlar? Siendo hijo de banqueros, se va a San Marcos a estudiar. ¿Ah? Ahora, como dijimos, estudió en San Marcos, donde se licenció en Derecho. Alguien dijo, ¿para qué estudió Derecho? Si es un genial novelista. ¿Ah? Pero claro, se gradúa también en doctorado en letras. ¿Ok? Se fue a Europa, donde vivió muchos años. Dictó cátedra en muchas universidades de Europa, sobre todo en Francia. Se declara seguidor del gran Ribeiro y del argentino Julio Cortázar. ¿Ok? De Ribeiro recoge ese estilo oral sencillo. De Cortázar recoge el estilo irónico, burlón. ¿Ok? Recuerden ustedes que Ribeiro perteneció a la generación del 50 y Cortázar a la generación del 60. Ya Cortázar, ¿no?, está dentro del llamado boom, ¿se acuerdan? Con Vargas Llosa, entre otros. Y Alfredo Bryce pertenece a la generación posterior. Por eso vamos a, ojo, considerarlo dentro del llamado post-boom. Ya, post-boom. A ver, Ribeiro es narrador neto. Su estilo es oral. Algunos dicen que influyó mucho las tradiciones de Ricardo Palma en su estilo. Ribeiro narra sus novelas como contándotela frente a frente, ¿ok? Encandila. No prefiere el estilo, digamos, audaz de las técnicas narrativas, ¿no? Son estilos. Él prefiere el estilo, ¿ok?, oral, el estilo sencillo, el estilo coloquial, ¿ah?, como del tú a tú, ¿sí? Y humorístico. Uy, la ironía, muchachos, y muchas veces el humor negro pasan por sus relatos, jovencitos. ¿Estamos? Por ejemplo, cuando en la novela Un mundo para Julius, ya Cintia, perteneciente a la élite superior, se enferma de tuberculosis. ¡Qué asco! La TBC, ¿ah? Enfermedad de pobres. O sea, ¿te das cuenta o no? Cómo Cintia, perteneciendo a la élite superior, se enferma de una enfermedad para pobres o una enfermedad de pobres, ¿ok? Pues ese es el humor negro que usa Alfredo Bryce para burlarse de la clase a la cual él perteneció, muchachos, ¿sí? Alfredo Bryce Echenique, gran narrador, gran exponente de la generación del 70, pero también, ojo, hemos hablado de la gran labor poética de Hora Cero, que reclama nuevos estilos en la poesía, ¿ok? Miren, chicos, hablando de la generación del 70, es en esta generación, sean los poetas, sean los narradores, ya en que nace esa concepción de que los críticos, ¿quiénes son para hablar de la obra que ellos no han escrito? Qué rebeldía, ¿no es cierto? Los críticos literarios, escritores frustrados. ¿No? Eso es lo que
nace durante el 70, chicos. ¿Ok? Alfredo Bryce Echenique, muchachos, es también un escritor galardonado, reconocido. Con su obra Huerto Cerrado, allá por 1964, fue galardonado con el premio Casa de las Américas, ¿no? Un premio importante que se otorga en Cuba. Premio Nacional de Literatura, que lo obtuvo en 1972. ¿Con qué obra? Con la famosísima novela Un Mundo para Julius. Orden del Sol, condecoración que otorga el gobierno peruano, ¿ya? Pero lo rechazó por sus convicciones democráticas, ya que quien lo condecora es el gobierno de Fujimori. Por eso rechazó esta condecoración. Premio Nacional de Narrativa de España, para darnos cuenta de la importancia que tiene Bryce en la península. Premio Planeta, que lo obtuvo allá por el año 2002, ¿ya? Con su obra El Huerto de mi amada, ¿no? Es un título que parafrasea una canción, una composición del gran Felipe Pempinglo Alba. Entre sus principales obras tenemos Huerto Cerrado, cuentos, su primer libro. Sobresale el cuento Con Jimmy en Paracas. Un Mundo para Julius. Un Mundo para Julius se presentó en el premio Biblioteca Breve, aquel premio que lo ganó Mario Vargas Llosa en el año 62 con La Ciudad de los Perros. Pero no hubo un ganador, ¿ya? Tantas veces Pedro, una entrañable novela de Bryce. No me esperen en abril, novela. Guía triste de París, cuentos. El huerto de mi amada, novela. Permiso para vivir, que son memorias. Otra memorias es Permiso para sentir. Y la última obra que ha publicado y también memorias es Permiso para retirarme, muchachos. ¿Ya? No, esa es la obra que escribió Bryce. El año pasado nada más, Permiso para retirarme. Todos creen que esta es ya la última obra que publica el entrañable Alfredo Bryce Echenique, muchachos. ¿Ok? Ahora, Un Mundo para Julius. ¿Ok? Un Mundo para Julius fue publicado en el año 1970. Fíjense, chicos, es la primera novela de Alfredo Bryce, pero definitivamente, chicos, ha quedado como la obra emblemática de este autor. Ustedes saben que Alfredo Bryce perteneció a la vieja oligarquía, ¿no? Ese grupo de poder, ¿ya?, que gobernó el Perú por muchas décadas. Recuerda que Bryce fue hijo y nieto de banqueros, ¿me entiendes? Incluso el gobierno de Velasco ya estatizó la banca perteneciente a la familia de Alfredo Bryce. Su abuelo fue presidente del Banco Internacional del Perú. Su padre fue gerente general y fueron ellos, ¿me entiendes?, despojados de sus empresas. ¿Podrá haber lado humano en una clase orientada a la frivolidad, al materialismo, a lo insustancial? Pues bien, Alfredo Bryce propone que sí, en la figura entrañable de Julius. A ver, chicos, entre los temas tenemos entonces el intento de un niño de integrarse a la vida de la alta sociedad limeña, la frívola vida, o sea, la insustancial vida de la clase alta limeña,
Pero también nos presenta el contraste social y económico, digo, de la clase alta dominante con la clase baja, la decadencia de la vieja clase dominante, la oligarquía, repito, ¿no? El grupo de poder, el poder en manos de pocos. A ver, chicos, habíamos dicho que esta novela tiene 5 secciones, ¿ok? Sección 1, el palacio original. Sección 2, el colegio. Sección 3, el country club. Sección 4, los grandes. Sección 5, el retorno. A ver, la novela se inicia con la muerte del papá de Julius, cuya historia es narrada entre los 4 y 11 años. El papá de Julius, llamado Santiago, muere de cáncer. Santiago y Susan tuvieron 4 hijos. Santiago, Bobby, no es el perro, Bobby, Julius y Cynthia. Aunque Julius era el menor, muchachos, era el menor, ¿sí? Muere Santiago. Los últimos días de Santiago fueron llevaderos, gracias al pequeño Julius, que estaba entre 4 y 5 años. Solía subir a la cama, jugar con el papá, abrazarlo, como dice un verbo, encariñarlo. Por eso, la vida de Santiago en los últimos días fue muy llevadera, en medio del dolor, ¿no? En medio de la tristeza y de la angustia. Muchachos, ellos vivían, como dice en uno de los títulos, en una mansión, en una residencia, en San Isidro, en una zona exclusiva de Lima, en la avenida Salaberry. ¿Ya? Era toda una manzana la casa, por eso le llaman el palacio. Ahora, ¿por qué se le adjetiva el palacio original? ¿Por qué? Porque pasarán días y luego destruirán o no van a construir una nueva casa, para lo cual tendrán que destruir, ¿no?, el palacio antiguo. Un palacio que justamente ya era como aires, ¿no?, de la vieja clase dominante, para dar paso a una nueva clase, claro, también de clase alta, pero ya no oligárquica, una clase ya desaparecida en Lima. Por eso cuando destruyen la casa original, eso va a simbolizar la decadencia de la vieja clase oligárquica. ¿Ya? Julius había tenido un abuelo que había sido presidente del Perú. Tal vez puede ser el alter ego del propio Alfredo Bryce, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije de que Bryce tuvo un tatarabuelo que fue presidente, ¿no? José Rufino Echenique. Muy bien, chicos, entonces, Susan, la madre, la bella Susan de 33 años, de cabello rubio, se dejaba caer un mechón, con un rostro, pero guapísima, guapísima la mujer, ¿sí? Se vuelve a casar con un tal Juan Lucas, ¿no?, que suena a nombre hollywoodense, Juan Lucas. ¿Dónde se casan? Acá cerquita nomás, en París, ¿ok? Ahora, a través de cartas, Susan comunica a Julius, a través de la servidumbre, que ha contraído matrimonio. Julius no razona tanto frente a esa situación o a esa decisión, ¿no?, que ha tenido su madre. Pero lo que sí siente es la lejanía de los mismos. La hermana Cynthia, que casi era contemporánea de Julius, hacía que Julius tuviera una vida más llevadera. Aunque la servidumbre también estaba ahí para que Julius tenga una vida, ¿no?, sostenible, llena de afecto que no le daba la familia.
Pero la tristeza cunde el alma de Julius cuando Cintia muere. ¿Y de qué muere? De tuberculosis. Creo que te había dicho al principio, ¿se acuerdan? Muere de una enfermedad de pobres. Ahí viene un poco la ironía, el humor negro de Alfredo Bryce. ¿Ok? Ahora, Cintia muere en el extranjero, a donde es llevada para ser tratada. Susan tenía grandes negocios, grandes empresas. Solían vacacionar en el country club de San Isidro algunas veces y otras veces en el country club de Chosica, de gente exclusiva de Lima. El deporte favorito, por ejemplo, de Juan Lucas, el padrastro de Julius, ¿cuál era? El fútbol. ¡Qué bajo! El vóley. ¡Qué bajo! El golf. Eso sí. Sus tragos, la cerveza. ¡Qué asco! El whisky, claro, de altas etiquetas. ¿Ya? Estamos frente a un mundo superficial. Todo se mira desde un punto de vista materialista. ¿Ok? Insustancial. El hermano mayor, Santiago, tiene como ejemplo a Juan Lucas, a su padrastro. Bobby tiene como ejemplo a su hermano mayor, Santiago. Julius no tiene modelos. Julius vive como un niño sincero. Vive como un niño natural. A él no le importa el buen ropaje, la buena ropa, los buenos zapatos, los buenos calzados, los buenos colegios. Él quiere afecto. Por eso les dije que él muestra ese lado humano, muchachos, de la novela. Susan, la madre, que suele tener aires anglicanos, cuando solía llamar a Julius con el nombre de Darling. Darling, oh, darling. ¿No? O sea, un lenguaje acomplejado, muchachos. Que esto nos llame también a lección, a una lección. A no ser acomplejados, pues muchachos, hay que ser naturales. Con eso no digo que tengas una buena ropita, bacán, ¿no? Que te haga sentir bien. Pero no superior, pues. Una cosa es que te haga sentir bien algo, otra cosa que se sienta superior. ¿No es cierto? Julius solía perderse en el gran palacio. ¿Dónde estás, darling? Flor hermosa, flor bella. ¿No? Ese lenguaje retocado, ¿no? Julius conoce la vida, claro, de la clase alta, pero también conoce la vida del lado opuesto, socialmente hablando, ¿no? De los pobres. Ahí están, pues, los que conforman la servidumbre, como es el caso de Vilma, que es su niñera, Onilda, que es la cocinera, Daniel y Celso, que son los mayordomos, jardineros, entre otros, ¿ok? A veces que el chofer llevaba a pasear a Julius y lo llevaba del barrio exclusivo de San Isidro hacia el Rímac. Lo llevaba hacia el lado de la Florida. Entonces, Julius, a través de la ventana de su Mercedes-Benz, contemplaba otro rostro, tal vez el verdadero rostro de una Lima pobre. ¿Ya? Y lo comparaba con la vida superficial a la que pertenecía y al parecer renegaba de ella. Muchachos, tenía una sensibilidad este Julius. Cuando iba al colegio, al Sagrado Corazón, regentada por madres norteamericanas, donde hablar inglés es natural para ellos. Pero también las madres solían tener niños, ¿no?, de bajos recursos, de escasos recursos. Y los alumnos de ese colegio, esos alumnos se burlaban del pobre. ¿Y sabes qué hacía Julius?
pedía a su chofer que lo lleve a casa de él, en el Callao todavía. Y ver cómo las paredes del cuarto de su compañero Cano ya filtraba agua. Miras cómo se compadecía Julius de su amigo pobre. Le hacía a su amigo y más decía que vaya a su casa encima. ¿Ah? Qué contraste, ¿no? Julius con su familia. Santiago le tenía, chicos, una obsesión sexual a Vilma, a la chola guapa, a la contorneada Vilma de buenas piernas, hasta que Santiago un día la ultraja, muchachos, y la botan de la casa. ¿Por qué? Porque a ella la acusan de que era la que lo provocaba a Santiago. ¿Ya? Y lo más triste, Vilma termina prostituta. ¿Ah? Y Julius se entera de eso y le da enorme pena cómo terminó su niñera. ¿Ah? Pero hay también hechos tiernos, ¿no? Como el caso de Nilda, la cocinera, a la que llamaban, ¿no?, la olor de ajos, cuando le ponía cinta adhesiva en las orejas a Julius para corregirle cierto defecto que tenía, ¿no?, en sus orejas Julius. Orejoncito, sí, por eso Nilda le ponía cinta adhesiva para, ¿no?, para arreglarle, dice, sus orejas. ¿Ok? Muchachos, Julius no sabe cómo enfrentar la vida de los adultos en la clase alta. Julius se reparte en 3 microcosmos: el microcosmo de la familia, de la servidumbre y de los amigos en el colegio. Definitivamente es el microcosmo de la servidumbre a quien Julius aprecia más, ya que este mundo es quien hace que Julius tuviera una vida más llevadera. ¿No? Es la vida frívola vista a través de la aparentemente ingenua mirada de un niño llamado Julius, muchachos.